Hola, me llamo Montserrat Mendoza Hernández y este es un proyecto para la materia de tanatología en la que vamos a analizar el libro de Un niño muere en sábado o morir en sábado de Carlos Clérico Medina. ¿Tiene sentido la muerte de un niño? Primero vamos a recordar quiénes eran los niños que aparecían en el libro. Recordamos a Lucy, que era la niña que entendía con el corazón. Pues ella tenía leucemia y creo que la enseñanza que nos dejó fue que la comunicación no verbal es como un lenguaje del alma para ella, porque no hablaba y no expresaba todo lo que le dolía, pero a través de gestos, miradas y abrazos a su muñeca enseñaba que no se necesita hablar para estar presente con el otro, sobre todo para su mamá, que es a la que más le dolía que ella se fuera. Por eso había una conexión simbólica como puente de la vida y la muerte. En este caso era la muñeca, para conectar su alma en un objeto para que no fuera tan doloroso para la madre. El segundo es Paco, el que reía mientras moría. Él también tenía leucemia y él utilizaba el poder de la risa como resistencia y como amor, pues a través del humor él sentía que los dolores eran menos cuando él reía y pues daba paz a quienes lo rodeaban. Él enseña que incluso en agonía se puede vivir con alegría. Lo que una parte muy importante de ese libro es que él daba un acompañamiento lúdico y liberador, pues tenía una complicidad con su mamá, que era jugar, reír, pintar, y mostraba un acompañamiento que también no solo se enfoca en lo clínico, sino en lo humano. Después está Javi, el que recordamos que pidió la eutanasia, pero con una dulzura muy increíble. Aquí, por ejemplo, él tenía el diagnóstico de tumor cerebral y pues este niño nos enseñó la autonomía y dignidad del niño moribundo, porque él pidió irse de su cuerpo cuando ya no pudo más. Mostraba que los niños también pueden tener conciencia de sufrimiento y el derecho a decidir sobre su vida, aunque se encuentren en agonía y los adultos desmeriten su decisión en ese aspecto. Él no quería ser una carga, pues su amor por los demás era tal que no quería que sufrieran por verlo sufrir. Y el último acto que hizo como expresión de amor fue que su partida fue tranquila, sin lucha y enseñando a morir por una elección serena y sabia. El siguiente era Mauricio, era como un niño muy revolucionario. Él tenía también cáncer en estado terminal. Él vio una muerte como una oportunidad de transformación social, por así decirlo, pues su historia generaba reflexión en los médicos, enfermeras y familiares, que era lo que realmente importaba. El niño jugó un papel importante como maestro de espiritualidad, pues a través de su muerte inspiró una revolución de conciencia, compasión y humanidad en quienes lo rodeaban en ese entonces. Y pues aquí creo que en el caso, el mensaje que quería dar el autor era que cuestionáramos las estructuras médicas frías y abrazáramos el lado efectivo de la medicina. Como yo lo mencioné anteriormente, no todo es clínico. Y finalmente estaba Juanito, que ya estaba en otro plano. Él tenía VIH-Sida en etapa terminal. La conexión con lo que trasciende, por ejemplo, Juanito hablaba como si estuviera del otro lado, percibía presencias, tenía una paz y aceptación muy profunda. Y creo que la muerte no fue como un regreso, fue como regreso, no como un fin, pues él transmitía una tranquilidad que a veces podría parecer muy anormal en un niño. Era como si supiera que se iría a un lugar mejor. Y pues él tenía una espiritualidad innata a pesar de ser un niño, pues le enseñó que los niños tienen acceso a una espiritualidad pura que no necesariamente tiene que tener explicaciones religiosas. Y ahora viéndolo desde un análisis tanatológico,
Creo que lo que nos enseñó este libro es a enfrentar la muerte sin explicaciones absolutas. Por ejemplo, aquí el autor no busca dar una razón definitiva al sufrimiento o a la muerte de un niño. Algo muy coherente con la tanatología humanista es que en lugar de preguntarnos el porqué de las cosas, él propone preguntarnos para qué y para quién. Pues esto creo que nos permite resignificar la experiencia de la pérdida y transformarla en aprendizaje y a la vez crecimiento personal, más que en un vacío sin respuesta. De igual forma, creo que nos enseña una forma de acompañamiento tanatológico como proceso afectivo y espiritual. Por ejemplo, de igual forma aquí Clérigo relata el acompañamiento a los 5 niños ya mencionados, Lucy, Paco, Javi, Mauricio y Juanito. Centró su atención no solo en el paciente, sino en sus familias. Como podemos recordar, por ejemplo, la mamá de Lucy era muy cariñosa, muy risueña, pero cuando ya veía que su hija le quedaba más tiempo, se presentaba más, cambiaba mucho. Aquí, por ejemplo, también destaca la importancia del afecto como una herramienta terapéutica. Pues retomamos la enseñanza de una cita que el mismo autor la menciona, que es de Jesús Díaz Álvarez, que dice: solo quien es realmente afectivo puede ser efectivo. Pues acompañar no es solo estar, pues también es crear conexión, una presencia real, de sentido, sin necesidad de palabras. El silencio y la complicidad, por ejemplo, igual el caso de Lucy y la muñeca, juegan un papel clave. No necesariamente tienen que ser cosas o decir cosas que a lo mejor casi nunca vienen al caso, pero el silencio tampoco es inválido. Creo que es una forma de expresar el dolor. También nos mostró que los niños pueden ser como un maestro de vida. La enseñanza tanatológica, y creo que muchas veces vemos la muerte desde un punto en el que ya somos adultos y los adultos son más propensos a morir, pero ¿qué pasa si lo hace o le sucede a un niño? Bueno, estos niños se convierten en maestros de vida, tanto para sus familias como para el personal médico, enfermero y tanatológico y psicológico. Los pacientes pediátricos, por ejemplo, en esta fase terminal, leucemia, VIH-Sida, tumores cerebrales, son presentados como sabios, santos, genios y revolucionarios, como ya lo mencioné. Pues a pesar de su corta edad de cada uno de ellos, expresaban emociones profundas, tenían una comprensión del proceso de morir tan grande que a mí sinceramente me dio miedo, porque yo no me imagino a un niño morir, y el que ellos procesen su propia muerte es difícil de creer. Pues ellos eran sorprendentemente maduros para su edad y para su condición. Estos niños enseñaron a vivir en el presente y a soltar el pasado y no aferrarse a un futuro incierto. Sinceramente creo que esta es una lección tanatológica esencial que nos enseñó a vivir con el aquí y el ahora, el estar presentes en todo el proceso, en no dejarlos, en estar siempre acompañado. No necesariamente tenemos que ser buenos en algo para sus cuidados, pero no dejar solos a la gente es de gran importancia, y más si eres un niño, porque tiendes a sentirte solo. El duelo anticipado y la preparación emocional son temas que se tocan en cada uno de estos capítulos, hasta la muerte de los niños. Pues en la obra creo que se refleja cómo el duelo comienza antes de la muerte. Pues sí, porque todos los niños, todos estos niños tenían una historia, un trayecto de vida que sabían que se iba a terminar. Y no solo ellos, también las familias, la madre de los chicos o la madre de la niña. Era algo muy, muy fuerte de leer, porque refleja que hay una preparación emocional tanto en los niños como en sus familias tan grande, que de igual forma en el ejemplo del caso de Lucy,
su madre Ana atravesaba por un proceso de aceptación progresiva gracias al acompañamiento del tanatólogo. Ella creo que se desmoronaba, tenía momentos en los que ya no podía soportar esa sonrisa que siempre cargaba para hacerle mejor la vida a su hija, más llevadero el dolor. Pero sí, ese es un tipo de duelo anticipado, un ejemplo claro, bien gestionado para explicarlo en un libro. Existe una espiritualidad y trascendencia en el libro. Por ejemplo, el niño Carlo, bueno, no, el niño no, perdón, el, el autor Carlo, él creo que en su obra quería encontrarle un sentido a la espiritualidad viva en los niños, porque más allá de las religiones, hablaba de una conexión profunda con la vida, con el otro y con el misterio, con algo que a lo mejor es difícil de hablar, pero creo que es un buen tema y que se tiene que tocar, es necesario tocarlo porque no todo es lo que nos espera, sino también que es prepararnos para lo que nos espera. ¿Qué vamos a hacer para que nosotros nos vayamos de una forma buena, en una muerte digna, o hagamos las cosas bien y no tengamos algún cargo de conciencia? Hay una frase que se llama la muerte da vida. Esta creo que resume una de las claves tanatológicas más profundas del texto, que dice en el libro que es la muerte no es el final, sino solo un punto de transformación para los que se quedan. Vimos en un capítulo de los 5 regalos que el tanatólogo muestra ese tipo de ejemplo, que él se quedó, obviamente. Los niños le dejaron algo y transformaron todo lo que pensaba el tanatólogo. De una u otra forma cambiaron el sentido de vida que tenía, el propósito de vida, las ideas que tenía, todo fue cambiando. Y no solo para ellos, de igual forma para sus familias, los doctores. Recuerdo al doctor que le decían Pato Pingüino, tuvo un cambio muy, muy grande. Todos se transformaron a través de la muerte o de la pérdida de alguien. En este caso, los niños. Tal vez llegaron a hacerlos sufrir un poco por su pérdida, pero la muerte no siempre significa algo malo. Una de las enseñanzas más importantes que me dejó el libro, y más como profesional de la salud, creo que ser técnico en estos casos de cuidados paliativos no basta. Tenemos que ser muy humanos, debemos aprender a mirar, escuchar, tocar, estar presentes para que pueda ser más que un paciente se sienta mejor. Podemos hacer más por él que a lo mejor un medicamento o un procedimiento médico. Y acompañarlos es una oportunidad de transformación personal que creo que necesitamos todos. No digo que necesariamente tengamos que estar con un paciente terminal, pero requerimos de más humildad, presencia y apertura emocional, sin importar qué paciente sea y qué patología presente, sin presentar de igual forma patologías. Acompañar emocionalmente también es un ejemplo. Y bueno, para los familiares de los pacientes, en caso de que tengan oportunidad de leer este libro, el sufrimiento no siempre va a tener una explicación, pero puede tener sentido. A veces el sufrimiento nos preguntamos el por qué a mí, pero no debemos preguntarlo de una forma que sea injusta, sino del por qué necesariamente a mí. Tal vez lo merezco o tal vez me sirve, porque no necesariamente merecer es, me refiero a que todos merezcamos sufrir o por algo mereces sufrir, pero es una consecuencia de lo que a lo mejor necesitamos vivir para aprender a crecer como personas y tal vez cuestionarnos la forma en la que pensamos, la forma en la que decimos las cosas y la forma en que estamos aquí. El amor, la risa y el recuerdo, más que nada los rituales simbólicos para las familias, son unas herramientas poderosas para sanar, incluso en medio de la pérdida. Hay niños que, bueno, en el ejemplo, otro ejemplo sería que niños que requieren
alguna misa, algún ritual de despedida como la niña Lucy que dejó a su muñeca, los recuerdos que dejaron para sus familiares, las despedidas, la forma en la que sanaron sus relaciones antes de que los chicos fallecieran. Creo que es algo un ritual que se debe llevar a cabo para que nadie esté solo, para que no se sientan solos. Y creo que como última enseñanza sería que los niños también nos enseñan a vivir con autenticidad y morir con dignidad, porque cada quien tiene su forma de ver la muerte, pero casi nadie procesa cómo va a ser su muerte, y menos un niño. Creo que lo que menos piensa es eso. Pues cada pérdida que vi en este libro creo que es como un espejo, porque te ponías en su lugar y nos invitaba a reordenar nuestras prioridades, en saber qué es bueno para las personas, en saber qué estoy haciendo yo para mejorar como persona. Y bueno, finalmente, para terminar este podcast, el legado de quien muere no está en su ausencia, pero sí está en el amor que deja y la transformación que provoca. Retomo lo mismo que dije al principio. La muerte no es el final de algo, pues la muerte no es el final, sino un punto de transformación para lo que se quedan. Creo que debemos aprender a cuestionarnos qué estamos haciendo para tomar la muerte como algo malo, tal vez es algo bueno. Y eso sería todo. Muchas gracias.